Tenemos una nueva jornada en Radio Parque Vida, en Ecológicamente. Mi nombre es Willy Cáceres. Vamos a estar acompañándote, haciéndonos compañía mutua hasta aproximadamente las 9, como siempre decimos, un poquitito de pasada las 9 de la noche, para aprender juntos esto de querer, de cuidar, de amar la creación, en tiempos donde parece todo tan difícil, tan controversial, con tantas cosas que por momentos nos avasallan, y tenemos que, en ese momento que sentimos que todo nos pasa por encima o que nos lleva puesto, la invitación siempre es a desacelerar, no caer en ese ritmo que nos proponen y empezar a atender lo que tenemos que realmente atender, que es los territorios, los lugares, la memoria, nuestra memoria como pueblo, como comunidad. Y hoy primero voy a saludar a la productora Marcela Blanco, que desde el control, junto a Lucas Payares, que está en la operación técnica, también nos saluda. Hoy tenemos un invitado especial con quien hemos hablado en algunas oportunidades, y justamente haciendo un ejercicio de memoria, que necesitamos recuperarla, necesitamos fortalecerla. ¿Para qué? Para entender qué nos pasó, para conocer, investigar, para saber qué nos pasa y entender un poquitito más una realidad que a veces, como decía, es dura, pero la fe y la esperanza están intactas y deben permanecer intactas y fortalecidas en este camino juntos. Bueno, hablando de nuestro invitado de lujo, Gonzalo Cerviño. ¿Cervino o Cerviño? Sanz Cervino, son dos apellidos. Cervino, perfectamente, San Cervino, porque tenemos una compañera de lucha también, que siempre hablamos, y ella está en Rawson, y yo le digo Silvia y es Silva. Bueno, esto de cambiar los apellidos también, una parte de la edad que ya tengo, empieza a mostrarse en esto de cambiar los nombres y los apellidos. Bueno, hablando de memoria, Gonzalo, tenés un montón de cosas para contarnos, entre ellas una presentación. Bueno, sí, acaba de salir un libro, Los Golpistas, que escribí, es una, digamos, la culminación de un recorrido de investigación. Yo soy investigador de CONICET, soy historiador, eh, y hace mucho tiempo que investigo a la burguesía argentina, a los empresarios en la Argentina, y sobre todo su relación y su acción política, su relación con la política, con el Estado, y su acción política concreta en el periodo previo al último golpe de Estado. El libro que vamos a estar presentando dentro de 2 semanas, Los Golpistas, eh, abarca como periodo 1955-1983, o sea, es un recorrido eh, a través de una reconstrucción de la trayectoria de diferentes colectivos y diferentes sectores del empresariado argentino y sus luchas en el marco de una crisis que tiene un punto de llegada en la última dictadura, en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, del que dentro de muy poquitos días se va a conmemorar el 50 aniversario. Así que es oportuno, digamos, volver sobre estos temas y pensar, porque aparte también nos dicen mucho de nuestra actualidad. Eh, no paro de relacionar, porque tiene que ver con esta pequeña presentación que hacía. Cuando uno piensa y recién, mientras tanto yo te escuchaba atentamente, cuando decís los golpistas, y no hace falta hablar de la parte armada, que fue la que puso la cara en el poder, sino todo lo que hay detrás. Muchas veces nos cuesta entender, quizás por falta de memoria, por falta de conocimiento, o porque realmente nos hacen creer que es una tendencia conspiranoica, como nos dicen, y pensar que hay todo un conjunto de personas que se juntan para decir, bueno, vamos a generar caos y nosotros mismos vamos a decir que venimos a poner el orden. Hoy en una charla, mientras veníamos a la radio, decíamos, bueno, eso de te enfermo y después te vendo el remedio. Bueno, esa, digamos, esa
memoria que un poco ha olvidado esa pata civil, tiene que ver también con la historia posterior a la dictadura. Eh, el, la restauración democrática que arranca en el 83 empieza con una explicación de la última dictadura, conocida como la teoría de los dos demonios, que estaba presente, digamos, escrita en el prólogo de la primera edición del Nunca Más, pero que permeaba, digamos, toda explicación académica, política, las acciones del propio gobierno de Raúl Alfonsín durante esa década del 80 y hasta bien entrado la década del 90, que establecía una explicación donde la pata civil estaba ausente. Era una explicación que decía, bueno, que explicaba los enfrentamientos de la década anterior, como el enfrentamiento entre dos sectores desconectados de la sociedad. La ultraizquierda, las cúpulas militares del otro lado, enfrentadas generando una espiral de violencia a la que la sociedad era ajena. Esa explicación, por más que luego ha sido superada, ha sido discutida, nos queda algo de esa explicación. Se ha instalado en los últimos 15, 20 años la idea de que la última dictadura fue un golpe cívico-militar. Y sin embargo, la pata cívica, de la pata militar, sabemos quién fue Videla, sabemos quién fue Macera, Agosti, Galtieri. De la pata cívica y sobre todo de los sectores empresarios que impulsaron el golpe, sabemos bastante poco, no sabemos nombres o sabemos pocos nombres. Tenemos una visión bastante acotada de qué sectores del empresariado estuvieron detrás de la conspiración golpista, de cómo actuaron. Eso tiene que ver un poco, es la herencia de esa teoría de los dos demonios, de esa explicación que durante los primeros 15 años después del golpe borró la pata civil, porque esa pata civil se estaba reciclando políticamente en democracia. Cuando charlemos un poco sobre quiénes son los sectores empresarios que apoyaban el golpe, vamos a ver que muchas de esas empresas, muchos de esos empresarios, o sus hijos o sus nietos, porque algunos ya han fallecido, siguen teniendo mucho poder en la actualidad. Y muchas veces resulta, decía en esto de las teorías conspiranoicas, en esto de recuperar la memoria, en esto de, ¿por qué no adquirir una memoria que no tenemos? Porque nunca lo supimos. Bien vos lo decías, hay toda una generación, hay muchísimas personas que no saben qué es lo que pasó. Y todo esto tiene que ver con un ejercicio que quizás haya sido fomentado justamente para que no la tengamos, para que no tengamos una conciencia de quiénes fueron los actores que intervinieron en ese periodo, porque nosotros acá en Ecológicamente no tratamos un problema, o mejor dicho, problemáticas estrictamente ambientales, son socioambientales, y esto tiene mucho que ver. Porque digamos que cuando empezás a descubrir que más de una situación que se da en los territorios no viene desde ahora, sino que viene desde hace décadas, intervienen de alguna manera actores que tuvieron participación en diferentes etapas no buenas, malas, de nuestra historia. Absolutamente, cuando uno empieza a conocer un poco, a adentrarse en el mundo empresario, se encuentra con que o sea, hay muchas empresas que desaparecieron, se fundieron, fueron adquiridas por capitales transnacionales, pero hay otras que tienen una larga trayectoria en la Argentina y que han sido parte. No, cuando el título Los golpistas, en el contexto en el que es leído, digamos, a pocos días del 50 aniversario del último golpe militar, parece que hace referencia solo a ese golpe, pero hay antes de eso 3 golpes más, y la idea era dar cuenta de toda la intervención en estos años. Y después lo otro que pasa también es que
las explicaciones que se han dado sobre las complicidades civiles con el último gobierno dictatorial suelen centrar su mirada en algunos actores, sectores, por ejemplo, las corporaciones rurales, la llamada oligarquía, para mí mal llamada oligarquía, pero conocida bajo esa denominación, pero cuando uno empieza a mirar los detalles se encuentra con actores mucho más conocidos, bueno, algunos que hoy son protagonistas de la pelea empresaria con el gobierno nacional, Techín, por ejemplo, de alguna manera también Madanes, Aluar, son parte de este proceso, aunque en ese momento estaban en otro lado, pero fueron favorecidos posteriormente por la dictadura. Muchos de los actores de la política hoy, del poder, no de la política, del poder hoy, fueron también protagonistas de esta historia que reconstruimos en el libro. Estamos hablando con Gonzalo Sanservino a propósito de la presentación de su libro, esto que tiene que ver con un ejercicio de la memoria y quienes participaron en nuestro desconocimiento como sociedad, en las generaciones que son recientes, mucho más justificado porque conocen muy poquito de la historia, conocen muy poquito de todo lo que nos sucedió y tiene que ver, como decíamos, y no nos ponemos en jueces, sino que hay un direccionamiento muy claro, porque nosotros, insisto con algo, lo vemos en los problemas socioambientales, hay un direccionamiento muy claro desde los medios a no llegar a cierto nivel de información porque generalmente incomoda. Y me parece que es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer también como individuos, como ciudadanos, ciudadanas, porque me parece que es fundamental empezar a repasar y a cuestionar. Y cuando digo cuestionar sé que incomoda mucho y molesta en algunos casos, pero tenemos que cuestionar todo lo que vemos, todo lo que leemos, todo lo que nos dicen, porque como nos dijera en alguna clase un profesor una vez, no todo lo que es cierto, el 50% no es cierto y el otro 50% no es verdad. Y en esto de ese ejercicio, por ahí vos, bueno, lo venías diciendo en tu libro, tiene mucho que ver ese ejercicio de recuperar en el caso de quienes la perdieron e incorporarlo en el caso de quienes nunca tuvieron la posibilidad de tenerla, esa memoria. Sí, el libro aborda con mucho detalle, bueno, soy historiador, así que es un libro bastante largo y bastante denso en su reconstrucción histórica, de analizar distintos sectores de la burguesía argentina y cómo se han ido ubicando frente a una crisis una larga crisis que arranca en la Argentina hacia la década del 50 y que tiene mucho en común con la crisis actual. Es la misma crisis que no se ha terminado de resolver. Y en esa reconstrucción uno se encuentra con cosas que contradicen el sentido común historiográfico respecto de este periodo. Uno se encuentra, por ejemplo, con pequeños y medianos empresarios ligados al peronismo en esta época, la Confederación General Económica dirigida por José Bergelbar, tomando la historiografía tiende a ubicar a este sector como aliado de la clase obrera y en buena medida lo es, aliado del movimiento obrero peronista. Pero en ciertos momentos de esta crisis, sobre todo cuando las contradicciones se agudizan, los vemos tomar el otro lado, asumir posiciones de neto enfrentamiento hacia los sectores obreros. De la misma manera, nos encontramos también con actores que han sido invisibilizados. La historia del golpe tiende a contarse como una suerte de revancha de sectores oligárquicos contra la clase obrera y uno piensa inmediatamente, y es el sector sobre el que se suele hacer foco, en las patronales del campo, la sociedad rural, confederaciones rurales argentinas, y sin embargo hay por ahí un grupo oculto. Vos hablabas de conspiraciones,
hay un grupo que ha pasado desapercibido, que es el Consejo Empresario Argentino, que reúne a los grandes grupos económicos de la Argentina, que son fundamentalmente industriales, bueno, Techint, Asindar, Celulosa Argentina, todo el arco de la industria petroquímica, la industria automotriz, forman un grupo en 1966, el Consejo Empresario Argentino. Hoy ha cambiado de nombre, en 2002 se transforma en la Asociación Empresaria Argentina, AEA, quizás de ahí nos suena un poco más. Y este grupo tiende a actuar más en las sombras, digamos, reúne sectores empresarios que participan también de la Unión Industrial Argentina, que participan de la sociedad rural, pero acá actúan más en las sombras y no casualmente son quienes ponen el grueso de los funcionarios tanto en la dictadura de Onganía en 1966 como en la de 1976. Ahora, ese grupo que no es lo que tradicionalmente identificamos como sectores liberales, es el que pasa desapercibido en las reconstrucciones históricas y es precisamente el que en los enfrentamientos de la década del 70 termina ganando. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, en FM 105.9. Gonzalo, te quedás un rato más, porque es un placer para nosotros hablar de memoria, recuperar la memoria, incorporarla si no la tenemos, si no la tuvimos por sea el motivo que sea. Bueno, es un momento de juntarnos, de aprender, de conocer qué es lo que nos pasó. Me parece que es muy importante para entender justamente cuál es nuestro presente. Quizás no tengamos todas las respuestas, quizás con estas cosas tengamos muchas más preguntas, pero es fundamental, como hemos tenido en algunas charlas con gente muy, muy cercana, para que no nos lleven de las narices diciéndonos todo el tiempo, esto es una novedad, con esto tenemos el éxito, con esto vamos a progresar, con esto nos vamos a desarrollar. Bueno, saber bien dónde estamos parados y de dónde venimos. Ecológicamente en Radio Parque Vida en FM 105.9. Fundamental porque parte de nuestra conversación ahora mientras escuchábamos a Non Palidece tiene que ver con eso. Muchas veces nos enfrentamos a nosotros mismos porque conocer parte de nuestra historia es decir, ¿qué estuve haciendo yo mientras transcurría todo esto? Pero es fundamental conocerlo para encarar la vida de otra manera, para ver al otro, a la otra, a nuestro prójimo de otra manera. Porque hay mucha gente que por ahí no tuvo la suerte que tuvieron otros y otras, y que la pasaron muy mal. Entender que la pasaron mal porque hubo toda una situación que llevó a que estén así. Y no es, bueno, están mal, algo habrán hecho, esa famosa frase, algo habrán hecho. Vos recién lo decías muy bien, hay un montón de situaciones que tenemos que conocer. Yo cuando pensaba el libro no pensaba tanto en la historia, sino en qué nos dice esto sobre el presente. Hay un punto en el cual la historia bien hecha no está pensando en el pasado, no reconstruye el pasado simplemente porque este tema me gustó o me parece que estaría lindo hacer esto o hacer lo otro, sino que uno piensa en el presente. O sea, yo fui y el objeto de estudio que elijo, bueno, esto en realidad arranca un poco antes, arranca investigando el otro lado de este enfrentamiento, que es los desaparecidos, las organizaciones de izquierda en los 70. Luego ingreso a CONICET investigando a los que estaban en el otro bando. Mi tesis de doctorado en CONICET es la acción política de la burguesía agraria. Entonces empiezo con Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, que suele tener una mucha mejor prensa que los otros, pero en esta historia su responsabilidad en la ofensiva golpista es casi tanta como la de los otros. Simplemente, digamos, tuvieron más suerte cuando después se contó esta historia. Y luego el libro
incluye parte de esa investigación doctoral que realicé como parte del CONICET y en el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, que es el que publica el libro, pero abre un poco más allá, porque dije, bueno, no alcanza con ver solamente el agro, es como una historia contada, un fragmentito de una historia mucho más grande y más compleja, y ahí me pongo a ver los grandes grupos industriales, los sectores industriales más ligados al peronismo, a Gelbar, a la CGE, pero siempre pensando en que estos enfrentamientos están planteando una salida a una crisis económica, social, política, que es nuestra crisis. Es la Argentina que viene en crisis hace 70 años. Entonces, el libro está hablando del pasado, está reconstruyendo un pasado que es necesario conocer, pero está hablando sobre nuestro presente. De hecho, el libro, digamos, el corazón del libro es la reconstrucción de 3 programas político-económicos con los que interviene la clase dominante, la burguesía argentina, frente a esta crisis. El liberalismo, el programa de liberación nacional que llamo yo, de defensa del mercado interno, y un programa intermedio que es el de los grandes grupos industrial financieros, como el Consejo Empresario Argentino, donde están los grupos que nombramos hace un rato. Y esos 3 programas son los mismos programas en los que se viene debatiendo la Argentina post-dictadura. O sea, en democracia, la Argentina siguió dando vuelta en torno a las mismas soluciones que no nos han sacado del pantano en el que estamos como país, en términos económicos, en términos sociales, desde hace 70 años. Entonces, como decías vos, esto es necesario no simplemente para entender una historia, digamos, no es una serie de Netflix que uno mira para entretenerse, sino que es un desafío, digamos, una interpelación para pensar nuestro presente, para pensar las opciones que le presentan al conjunto de la población argentina, los sectores empresarios. Se las presentaban hace 50 años y siguen presentando hoy las mismas opciones que no nos han llevado a ningún lado. Recién estábamos en esto de la historia. ¿Para qué hacer una historia? Una historia bien hecha no es solamente, decías vos, elijo esto que me gustó, que me parece, sino es reconstruir todos los hechos o tratando de ser, digo yo, y esta es mi opinión, tratando de ser lo más objetivo posible para que después nosotros llegamos a una conclusión. Y recordaba una frase que nosotros incorporamos en la presentación del programa, que nosotros la sacamos de una serie que pasaron en la televisión abierta, que es esa de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y evidentemente no es una frase, es una frase excelente por donde la mires, porque a nosotros nos pasa, vos recién hablabas de 70 años, nosotros tenemos el placer de contar con alguien que vos conocés, que es Vanina María Teglia, y cuando nosotros escuchamos su narración respecto de las cartas que se escribían en la llegada de Colón y toda esa gente hacia nuestro territorio, es terrible, porque vos decís, ella siempre dice, escucho la palabra modernización y me asusto porque estaban escritas ahí por gente que decía, nosotros venimos a modernizar, y vos decís, no puede ser, claro, es un ejercicio fuerte, no quizás para nosotros desde acá no fomentamos el odio, pero sí para decir, che, vos me estás diciendo que me traes la solución, esto se viene haciendo hace 70 años, no vamos a 1400, 70 años, que ya es mucho. Absolutamente. En la Argentina vienen dando vuelta una serie de propuestas. Bueno, la de Milei es una, pero la reconstrucción de esta historia de la burguesía argentina entre los 50 y la última dictadura nos permite reflexionar sobre las bases sociales y el proyecto político y social no solo de Milei, de Macri, de Cristina,
y todas son soluciones que se vienen intentando en la Argentina sin éxito desde hace 70 años. Hay un punto en el cual el libro es una invitación a pensar otra cosa también. No es solo una reconstrucción histórica, sino la reconstrucción histórica de muchos fracasos de la burguesía argentina y la invitación a que desde otro lugar social, podamos pensar otra alternativa. Hay un punto en que la conclusión, uno cuando escribe algo puede imaginar qué es lo que quiere que el otro lea, pero el otro va a leer lo que quiera, obviamente. Hay mucha teoría sobre eso, pero lo que yo quisiera que se lea y lo que intenté reflejar en esas páginas es que ha llegado el momento de empezar a pensar otro tipo de soluciones políticas y sociales, porque es muy gráfico. Bueno, hay un punto en que nuestra memoria social suele ser corta. Bueno, muchas de las soluciones que se están implementando ahora se implementaron en la década del 90, estaban en danza, aunque no hay una relación tan mecánica con el programa económico de Martínez de Oz, pero estaban en danza en la década del 70. Y uno dice, bueno, se cansa de repetir en redes sociales, esto ya se hizo, esto ya se hizo, esto ya se hizo y fracasó. Esa es la cuestión, esto ya se hizo y fracasó. Y el esto ya se hizo y fracasó, que se puede aplicar no solo a lo que hizo Milei, sino a lo que hicieron también quienes lo precedieron, me parece que es una invitación a empecemos a pensar otra cosa. Si todo esto fracasó, ¿por qué seguimos una y otra vez? ¿Por qué, como decía la frase que citabas, nos condenamos a repetir otra vez los mismos errores? Nosotros lo mencionamos todo el tiempo porque a mí me pareció muy necesario, y antes de comenzar el programa te lo mencionaba Manuel Fontenla, a quien le mandamos un abrazo desde Catamarca. Él con Agua Pucará presenta también un libro que se llama Las mentiras del litio. Hablábamos la semana pasada con Juan Diego de Somos Montechaco y ambos nos hablaban cada uno desde su provincia, desde su territorio. En el caso de Manuel Fontenla, su libro tiene un título que no hay mucho más que imaginar, Las mentiras del litio. Y él nos decía, 30 años de extracción del litio y nosotros venimos escuchando, va a haber progreso, va a haber desarrollo y Catamarca es una provincia pobre. Juan Diego nos hablaba de, bueno, más cercano a lo que vos nos comentabas, desde la década del 70, un poco más en el tiempo, con todo lo que tiene que ver con lo forestal, también progreso y desarrollo. Después cambiando y mutando de alguna manera, esto que también contás vos, estas mutaciones de las corporaciones, de decir, no, esto es la expansión agraria, vamos por el monocultivo. Y Chaco, como una de las tres, nos decía Juan Diego de Somos Montechaco, una de las tres provincias más pobres de la Argentina. Y vos decís, con tu libro, con la presentación de este libro, haciendo memoria, decís, che, esto se viene reciclando, pero lo que se recicla son fórmulas que nos dicen, ahora sí, yo te traigo una novedad. Y yo le preguntaba a Manuel Fontenla, ¿qué nos falta? ¿Conciencia? Y él nos decía, no, nos falta una alternativa. Y recién te escuchaba. Esto es muy fuerte y quizás no tengamos que esperar una alternativa desde los referentes, las referentes que ya tenemos, sino que tenga que surgir de otro lado y decir, bueno, nos plantamos firmes, nos formamos una verdadera comunidad y decimos, che, viejo, necesitamos realmente que todos podamos vivir, todos vayamos por ese buen vivir, porque hasta ahora no está funcionando. Bueno, el programa económico de Milei nos pone un poco frente a esa alternativa, porque es complicado, digamos, arriesgar la idea de hemos caído muy abajo.
porque lamentablemente la Argentina te sorprende y siempre se puede estar un poco peor, pero la Argentina se está enfrentando a un dilema que es el de la profundización de algo que la Argentina nunca dejó de ser, que es un país, una estructura social y económica sostenida puramente con una serie de sectores económicos, el agro, un poco de minería, petróleo, la producción de recursos naturales, digamos, una estructura económica basada en la producción de recursos naturales que tiene una capacidad muy limitada para sostener una estructura social como la Argentina. Ese límite es el que viene enfrentando la Argentina desde la década del 50. O sea, la crisis que viene atravesando la Argentina, que es la crisis que analizamos en el libro, es una crisis en donde la Argentina se enfrenta al límite de una estructura económica sostenida sobre la exportación de bienes primarios que no alcanza a sostener una estructura industrial que produce para el mercado interno, que sobrevive gracias a la protección estatal, que no puede exportar y no puede sostenerse por sí misma. Y ese límite hoy estamos llegando a un punto en el cual esto se está resolviendo por la vía de liquidar a ese sector industrial que dependió siempre del campo y ahora sumando minería y petróleo para subsistir. Y el problema de esa salida que dice, bueno, todo esto no funciona, lo cual tiene en parte razón, digamos, es cierto que FATE económicamente no funciona, que FATE, por poner un caso ahora emblemático, es cierto que Techint, por poner otro de los enfrentamientos que tuvo el gobierno ahora con estos capitanes de la industria, es cierto que Techint sobrevive en el mercado interno porque vive de las licitaciones estatales en donde le pagamos por los caños 3 veces más de lo que vale en el mercado mundial. Pero el problema de esa Argentina que nos propone Milei, de liquidar esos sectores industriales y vivir solamente de lo que produzcan los sectores exportadores de bienes primarios, es que no pueden dar un trabajo de calidad para los 45 millones de argentinos. O sea, el problema de esos sectores es que la pobreza se va a multiplicar, el desempleo se va a multiplicar, la precariedad laboral se va a multiplicar, y no solo se va a multiplicar, si esto se profundiza, buena parte de quienes hoy vivimos en la Argentina nos vamos a empezar a ir. Vamos a ajustar por población, como países como Venezuela, Uruguay, en donde la cantidad de gente que se va al exterior y que sostiene ese modelo de país por la vía de trabajar en otro lado y mandar remesas, es cada vez más grande. Al país que nos propone Milei le sobra la mitad de su población. El dilema al que nos enfrentamos es cómo transformar esa estructura económica sin seguir sosteniendo millonarios como los dueños de Techint, como los dueños de FATE, como los dueños de los grandes grupos industriales que operan en la Argentina, pero proponiendo un país en donde podamos vivir una buena vida los 45 millones de argentinos que somos. Estamos hablando con Gonzalo Sanz Servino, a propósito de la presentación del libro. Bueno, ya lo presentaste, ahora viene la parte que conozcamos cómo podemos adquirirlo, cómo podemos conseguirlo. Bueno, el libro lo presenté en San Luis, fue una presentación virtual la semana pasada, y el 28 de marzo se va a presentar en la ciudad de Buenos Aires, va a haber una presentación en el Centro Cultural Eladia Blasquez, el sábado 28, 18 horas. Los datos los pueden tener en el mismo lugar donde pueden conseguir el libro al precio de oferta de lanzamiento de la editorial, que es en las redes sociales de Ediciones R&R, que es la editorial, en Twitter, en Instagram y Facebook.
y se está distribuyendo también en librerías, digamos, todas las plataformas para compra online. Lo van a encontrar por varios lados. Los golpistas lo buscan y lo van a encontrar. Genial. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059. Podés escuchar Radio Parque Vida a través de la página www.parquevida.com, en el canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Parque Vida. Podés escuchar y ver nuestros programas, los programas de Ecológicamente, también en nuestro canal de YouTube que se llama @ecológicamente_ok. También el mismo nombre tiene nuestro perfil de Instagram. Y te invitamos a continuar en esta tarde-noche de Ecológicamente. Seguimos aprendiendo, seguimos ejercitando nuestra memoria fundamental para saber de dónde venimos y qué estamos haciendo y por dónde estamos transcurriendo. FM 105.9 y ahora tenemos acá en la mesa sentada la productora Marcela Blanco. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Estaba del otro lado, ahora estoy de este. De este lado sí me di cuenta. No me habían escuchado, así que ahora... Por los auriculares me di ¿Sí? cuenta que Bueno. estaba muy... pero Se escucha muy estás fuerte. muy cerca. Bueno. Bueno, ya tenemos una nueva comunicación telefónica que... Bueno, hoy me preguntaba justamente cuánto hace que hablamos con Mara desde marzo del año pasado. Ujú. Un año. Mara Puntano, ella es abogada de algunas de las comunidades de Salta. Un placer para nosotros porque a mí me quedó muy presente todo lo que nos dijo en ese momento, sobre todo porque apuntó directo a los corazones y ahora lo vamos a refrescar con ella. Hola Mara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jonathan. Hola, Marcela. Gracias por la invitación. Un placer para nosotros y recordamos en aquella oportunidad, ya hace un año que hablábamos, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas, pero bueno, fundamental en estos tiempos hablar sobre esto que tiene que ver con la ley de glaciares, su posible modificación. Sí, gravísimo lo que está pasando. Es más ecocidio y más genocidio de los pueblos, porque hay escasa legislación protectora del medio ambiente y a esa escasa legislación que es tan valiosa se pretende destruir totalmente, a pesar del lenguaje falso, engañoso de decir que es una reforma. En realidad es la derogación total de la ley de glaciares, que es protección mínima para los glaciares como reservas estratégicas de agua para los pueblos, directamente sacrificar absolutamente todo en pos de la entrega de toda la cordillera de los Andes, los glaciares, periglaciales, los glaciares de escombro, a las megamineras que están destruyendo los sistemas, los ecosistemas, pero ahora directamente, si se meten con los glaciares y destruyen la protección a los glaciares, directamente terminan con los ecosistemas, ya que los glaciares no solamente son agua para las poblaciones aledañas a la cordillera de los Andes, sino que también son las responsables de llenar las cuencas hídricas que recorren todo el país hasta llegar al océano. O sea, lo que está pasando es muy grave y se juega con la desinformación, la manipulación de la información con respecto al pueblo y especialmente a las comunidades más afectadas, ya que los dueños, los habitantes ancestrales de toda la cordillera de los Andes, sí o sí son pueblos originarios, y a los pueblos originarios no se les ha dado la información respectiva
y ya está aprobado en senadores este proyecto, que es ECOSIDA, y ahora pasó a la Cámara de Diputados, que si bien se abrió una audiencia pública, la información no ha sido bajada a los pueblos originarios. Otra vez, el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales violan sistemáticamente los derechos de los pueblos preexistentes a todos los estados, al Estado argentino, a los estados provinciales y municipales, porque se violan los derechos de esos pobladores ancestrales y también se viola la Constitución Nacional, que prescribe que hay tratados internacionales por encima incluso de la Constitución Nacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a los pueblos indígenas y tribales de todo el mundo, y se están desconociendo esos derechos. Por eso es que estamos muy preocupados, pero también muy movilizados los ambientalistas de todo el país, y por eso ya superaron las 40.000 personas anotadas en esta audiencia llamada por la Cámara de Diputados, que nunca pasó en toda la historia del Poder Legislativo, nunca pasó que tantas personas se anotaran para decir sus argumentos en favor del medio ambiente, de la Pachamama, de la tierra, del agua, que es esencial para la vida humana, la vida animal, vegetal, para los ecosistemas y las cuencas hídricas. Eso está pasando. Sí, vos hablabas hace un ratito de la desinformación, y me parece que es muy importante porque hay mucha gente que está en desconocimiento, y a pesar de ser mucha la cantidad de personas que no conocen esto que está pasando con la posible modificación, como vos mencionabas recién, una derogación encubierta de la ley de glaciares, a pesar de eso, mucha gente se hizo eco. Justamente vos mencionabas más de 40.000 personas en esta audiencia que tiene que ver con la defensa de sectores de la biodiversidad, como también bien mencionabas vos y venimos escuchando hace mucho tiempo, que son estrategia pura para el recurso hídrico, no solamente en los lugares cercanos a donde están los glaciares, sino para todo el territorio. Exactamente. Habría que haber pasado este proyecto que pretende la presidencia sacar sin el consentimiento del pueblo. Debería haber sido discutido en todas las escuelas del país, estar en la currícula de la primaria, secundaria y en todas las carreras universitarias, el tema de la defensa del agua, porque sin agua no hay absolutamente ninguna clase de vida. Del agua nace, precisamente sin agua no vamos a tener ni salud, ni alimentos, ni vida, ni futuro. Entonces, en aras de ganancias para un sector de una clase de avivados, es todo a costa de la enfermedad y muerte de toda la población. 40 millones de personas somos, y bueno, y de esas 40 millones de personas es solamente un porcentaje ínfimo que tiene algún tipo de información y que por eso levanta la mano para tomar la palabra en esa casa del pueblo que debiera ser la Cámara, el Congreso de la Nación, especialmente la Cámara de Diputados, Congreso de la Nación, representantes directos, especialmente la Cámara de Diputados, deben ser escuchados, pero antes de haberse llegado a este extremo, debiera haber sido discutido y analizado qué significan, qué son los ríos, los arroyos, para qué sirve el agua y qué son los glaciares que estamos peleando, los glaciares, los periglaciares, e incluso los glaciares que no se ven, que son los glaciares de escombro, y que llegan a más población todavía, no solamente la originaria, y que sí o sí es la que le da vida a la economía, a las economías regionales.
sin agüita no hay vino, por ejemplo. Se extingue el vino, sin agüita no hay frutos de ninguna especie. O hay mucha ignorancia en la cúpula del poder, o es una perversidad extrema que estamos viendo. Y precisamente este tema de los glaciares está íntimamente vinculado con la entrega del agua a empresas genocidas, como la Mecorot, porque ya hay 13 provincias argentinas que firmaron convenio con la empresa israelí Mecorot, que es la encargada también de administrar, de gestionar el agua en Israel, pero también en Palestina, y que son los responsables directos del genocidio del pueblo palestino, a los que se les impide el acceso al agua. Se taparon los pozos de agua de Palestina, se raciona el agua para las familias palestinas. Entonces, eso es lo que están trasladando acá a Argentina. Peor todavía, que piensan volar la cordillera entera para saquear los recursos, para saquear los minerales, para saquear el litio, el oro, la plata, las tierras raras, que tienen por objetivo sí o sí financiar guerras, porque no son utilizadas, como dicen, para transición energética. Eso es un verso, es una mentira. Lo que se busca es la extracción de litio, de tierras raras, de otros minerales, uranio, porque también hay uranio, pero para la fabricación de armamento para destrucción de la humanidad. Entonces, es importantísimo que todos, absolutamente todos los ciudadanos argentinos mayores de 16 años, nos manifestemos. Si podemos, participamos de esa audiencia, pero si no podemos, una manifestación con carteles, como sea, en el lugar, en el rincón de la Argentina, de donde sea. Tenemos que defender, porque si no nos defendemos nosotros, no defendemos la vida nosotros, nos están entregando absolutamente todo, y no les importa que moramos ni los viejos. Ya está visto que todos los miércoles apalean viejos, se van muriendo de la represión, y siguen por los defensores del agua en Mendoza, en Chubut. Yo misma estoy criminalizada acá en la provincia de Salta por la defensa del agua, por responsabilizar al Estado provincial de Salta del ecocidio y del genocidio de los pueblos originarios, especialmente con los desmontes, con la megaminería contaminante, con las fumigaciones con agrotóxicos como el glifosato y otros agrotóxicos peores. O sea, nos están matando, y nos están a quienes criminalizan primero, a los sectores a los sectores originarios que viven y que defienden ancestralmente la naturaleza, como a los mapuches. A los mapuches se los persigue y se le aplica el cargo de crimen de guerra o terrorismo. Lo mismo con las poblaciones de Jujuy, lo mismo quisieron hacer con las comunidades de Salta, por defender el monte y por oponerse a la mega minería de oro y de litio. Eso es lo que está pasando, por eso es muy grave, y no hay información suficiente para que el pueblo reaccione con fuerza. En esa estamos todas las organizaciones, las asambleas ambientalistas, muchas comunidades indígenas, porque todo marzo es un mes de lucha. Comenzó por el Día de la Mujer Trabajadora, sigue por la visibilidad trans, lésbica, etcétera, sigue porque el 21 de marzo es el Día Internacional de los Glaciares. El 22 de marzo es el Día Internacional del Agua, del derecho al agua como derecho humano. El 24 sí o sí, el Día de la Memoria. 30.000 argentinos detenidos, desaparecidos, que están precisamente desaparecidos por defender los derechos del pueblo. Y no obstante eso, el pueblo argentino no entendió, no aprendió la lección, y otra vez estamos en lo mismo. Esta vez
entre paréntesis, como si, entre comillas, como con una democracia, que en realidad no existe nada, porque democracia significa el gobierno del pueblo, y lo que menos hay es que el pueblo esté en el gobierno, sino que hay dictadura capitalista, dictadura minera, dictadura sojera. Eso es lo que están gobernando el pueblo, y los gobernantes, tanto Milei, el presidente de la nación, su gabinete, y los gobernadores mineros, están ahora mismo ahí en Estados Unidos entregándonos, mientras acá el pueblo cada vez tiene más hambre, está más indefenso, más propenso a toda clase de enfermedades. Lo único que crece en todo este tiempo es el desempleo, la enfermedad, el hambre. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Es necesario, por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo de difusión de este tipo de noticias. Mara, recién vos hacías mención a las criminalizaciones, a las persecuciones por defender el agua, por defender la biodiversidad, y mencionabas prácticamente en un resumen fantástico Salta, Chubut, Mendoza, con las diferentes luchas. Nosotros también incorporamos a San Juan, incorporamos a Río Negro, a Misiones. Es eso. Vos lo dijiste de una manera muy sintética, muy emblemática, porque para nosotros es fundamental entender que ahora, ante esta situación que se da con la posible modificación de la ley de glaciares, tanta gente entienda que esto no nos compete a todos, que realmente es algo que nos está pasando a todos y que nos va a pasar. También mencionabas a la empresa Mecorot. Nosotros durante mucho tiempo escuchamos desde la campaña Fuera Mecorot estas advertencias que se hacían constantes y que realmente ahora ya pasaron a ser una realidad, lamentablemente una realidad, entre dimes y diretes. La empresa Mecorot que dice solamente estamos asesorando en cuanto a la administración del recurso hídrico. Sin embargo, ya empieza a latir muy fuerte esta posibilidad de la privatización de AISA, con el peligro que significa entregar la soberanía de un recurso ya escaso en muchos lugares, como es el recurso hídrico. Exactamente. Prácticamente toda la República Argentina estamos en emergencia hídrica. Entonces, ¿qué genio es el que hace este proyecto de ley que directamente acaba con las fuentes de agua? Y ya estamos en emergencia hídrica, ya falta el agua. Vos sabés, no hay agua, apagar incendios, y se pretende volar por el aire glaciares, periglaciares, glaciares de escombros. O sea, es realmente, no sé, ni en una película de ficción se ve esas cosas. Y ustedes, como durante tantos jueves, que ya van como 186, siguen juntándose para demostrar que hay una defensa, y esa defensa tiene que ver con la vida, como vos decías, no solamente es el agua, sino la vida en general. Ya van 186 jueves y me imagino que ahora hay un tema más que tiene que ver con esto de los glaciares, pero contanos respecto de lo que es, nosotros hacemos hincapié en eso, en la conciencia, porque vos hablabas de desinformación. ¿Qué pasa, qué ves que pasa vos con Salta? ¿Qué pasa con la gente, con los ciudadanos y ciudadanas, hermanos y hermanas de Salta? Bueno, Salta es una provincia bendecida con toda clase de recursos naturales, tierras fértiles, y las tierras que no son tan fértiles son riquísimas en minerales. O sea, estamos sobre el acuífero guaraní, o sea, no hay razón geográfica ni geológica para que falte el agua. Sin embargo, estamos en emergencia hídrica.
Salta todavía sigue siendo un feudo. La conquista, los 500 años de la conquista se ven clarito en este territorio. Acá hay más de 14 etnias diferentes con sus propios dialectos, con su propia cultura, cosmovisiones, pueblos originarios preexistentes al Estado nacional, provincial y municipales, y sin embargo el Estado provincial, la Constitución, la legislación en general desconoce, invisibiliza el derecho de los pueblos originarios. Es una lucha constante que se hace en cada pueblo, en contra de estos proyectos que son instalados en los territorios indígenas sin el consentimiento de los pueblos, sin la información bajada al pueblo, sin la participación, sin la licencia social. Es muy difícil que se masivice el reclamo. ¿Por qué? Porque hay falta de información. Y eso viene desde el Estado, que es cómplice. Nuestro gobernador, Gustavo Sáenz, está junto con Milei y con toda esa comitiva de gobernadores mineros, están en Estados Unidos vendiendo pero vendiendo así a cara descubierta todos los recursos minerales, el litio, el uranio, etcétera, etcétera, de Salta. Las tierras fértiles a los que se desmonta y se desertifica los territorios. O sea, es muy difícil la masividad. Sin embargo, por eso es que nosotros pertenezco a la red de luchas socioambientales de Salta. Lo que hacemos es la labor de una gotita, guta cavat lapidem. La gotita constante va cavando la piedra, va horadando la piedra. Lo que hacemos es hacer una red entre todas las luchas que hay en todos los parajes, en todos los lugarcitos de la provincia de Salta, defender lo que sea resistencia, defender lo que sea defensa de la Pachamama, de la tierra en cada lugar, y hacemos manifestaciones en el lugar donde se está cometiendo el ecocidio, y también en la ciudad de Salta capital frente a la legislatura, porque de ahí parten las leyes ecocidas y genocidas, y en la legislatura de Salta están representados los 23 departamentos de la provincia de Salta, y los más de 300 municipios que existen en la provincia de Salta. Entonces, ese es el lugar que elegimos para que se visibilice, para responsabilizar al Estado directamente, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del ecocidio que se comete con esas legislaciones y del genocidio de los pueblos originarios. Y esa gotita que somos, constante, porque llueva, haga frío, truene, haga calor, lo que sea, estamos ahí frente a la legislatura con todas nuestras pancartas, aunque seamos un puñadito, con megáfono, con folleto, cuando podemos tener folletos, y lo que conseguimos con esa, aunque seamos pequeños, aunque seamos poquitos, envidiamos a Esquel, a Mendoza, a Buenos Aires, a todas las luchas que son masivas. Acá es poquito, pero lo que conseguimos es que estar rodeado de 13 provincias que ya firmaron el convenio con Mecorot. Nosotros en estos 186 sedes conseguimos que Salta no haya firmado todavía ese convenio. O sea, la lucha sirve, nosotros la vemos así, y en cada comunidad indígena que pide el apoyo, nosotros vamos con todas las pancartas, con todo apoyar en el lugar, hasta que la mega minera, la soquera, se retire del lugar y respete los derechos de los pueblos. O sea, es crear, es hilar, unir las luchas, las resistencias, los jueguitos de cada lugar, de cada rincón de la provincia, visibilizar esto, y de esa manera se crea conciencia directa, porque muchas veces
el hablar, o pareciera como que es allá lejano, que pasa en Palestina, acá nunca. Y no, cuando relacionamos y decimos, hay que recorrer los hospitales públicos de toda la provincia. En toda la provincia, los hospitales públicos están atestados de enfermos de cáncer. Desde los más niñitos, nacen con leucemia. ¿Qué van a decir? ¿Qué hizo el niñito para nacer con cáncer? No fumó, no tomó, no hizo nada. Nacen con cáncer como consecuencia directa de la contaminación del agua, porque la provincia de Salta le permite a la empresa Aguas de Salta arrojar los desechos cloacales en los ríos arenales, en los diques, en las plantas potabilizadoras de agua, de toda la provincia, y también le permite a más de 120 megamineras transnacionales arrojar los metales pesados como el mercurio, los desechos químicos, los venenos como el cianuro, que se utiliza para el proceso de lixiviación del oro, no se lo llevan las megamineras transnacionales a su patria de origen, a China, Corea, Australia, Francia, etcétera, etcétera. Nos lo tiran aquí, en Salta, en la puna de Salta, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, envenenando los territorios, las napas subterráneas, que no se quedan solo en Salta, sino que desembocan, atraviesan todo el territorio argentino y desembocan en el mar. Entonces es grave lo que pasa, y por eso también es importante la lucha y la difusión de la lucha, la visibilización de la lucha en cada rinconcito. Eso es lo que hacemos 186 jueves. Clarísima, Mara, como siempre, y justamente dijiste algo que a nosotros nos quedó en el corazón cuando vos hacías mención hace un año de aquella charla y decías: quien no sienta, quien no se movilice por lo que sucede, que vaya a la guardia de un hospital y vea tantas situaciones que tienen que ver con la contaminación y con la enfermedad. Y como vos bien decías, un niño, una niña, no ha hecho nada para estar enfermo de enfermedades gravísimas como el cáncer. O sea, eso que nos dijiste aquella vez, que nos decís ahora, es muy movilizante, muy movilizador, y tendría que escucharse en cada rincón de nuestro territorio. Y si no lo cree alguno que escucha, visite el Hospital Garrahan. Ahí van a parar los niñitos de todas las provincias argentinas con enfermedades de cáncer. Porque los niñitos de Misiones, de Entre Ríos, de Santa Fe, de parte de Córdoba, están con leucemia o con otro tipo de cáncer como consecuencia de las fumigaciones. O sea, de toda la República Argentina, como ya cuando ya están en estado terminal, sí o sí, lo mandan ahí, al Hospital Garrahan. O sea, que ustedes lo pueden ver, y o sea, que ustedes mismos ven la lucha de los profesionales, de los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan, con el crimen que significa, el crimen social que significa el cierre del Hospital Garrahan, cuando es una labor social impresionante, única en toda la República Argentina. O sea, si no nos creen, a nosotros, los porteños, ahí tienen el Hospital Garrahan, y ahí tiene el presidente y todos los legisladores, estos ecocidas, genocidas, sin alma. Por favor, visiten las salitas del Hospital Garrahan. ¿Por qué la quieren cerrar? Para que no se vea. ¿Por qué acabaron con tenían un refugio, un lugarcito para que vayan a parar los familiares de los chiquitos, eso que tienen que ir a ser curados ahí en el Garrahan? Hasta eso lo cerraron, y la gente está deambulando o durmiendo en las plazas porque no tienen para nada. Pero bueno, un hijo enfermo desespera y hay que ir y cuidarlo. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, si vuelan los cerros, si llenan de megamineras contaminantes, no hay ni agüita, ni alimentos,
y bueno, nos van a ir extinguiendo de a poco, pero a todos. Bueno, Mara, muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto. Te agradecemos una y otra vez por el gran laburo que hacen allá en Salta, como vos decías, desde las comunidades, 14 etnias, es muy importante, preexistentes al Estado, eso es fundamental, y cuidando y guardando de ese lugar que en realidad nos acoge, nos convida todo lo que tiene el territorio y nos dice, bueno, esto es para cuidar, para proteger, para ahora y para las generaciones futuras. O sea, es fundamental este ejercicio que venimos haciendo hace un ratito con Gonzalo Sanz, hablando de la memoria, Gonzalo Sanz Cervino, investigador, historiador del CONICET, y ahora con vos desde Salta, para ejercitar necesariamente nuestros corazones, nuestras mentes y saber qué es lo que pasa en cada lugar de nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias realmente por darnos la oportunidad de contar lo que está pasando, aunque no podamos viajar, pero podemos dar testimonio de lo que está pasando. Gracias a ustedes por escuchar y por difundir. Gracias a vos y aprovechamos para hacerte una invitación y a todos aquellas que desconozcan. Tuvimos el jueves pasado el 7º día del juicio por agrotóxicos en Pergamino, el juicio por contaminación en Pergamino. Sabrina Ortiz, una gran luchadora, ella es abogada y sufrió y sufre la contaminación en su cuerpo, en el de su familia, por agrotóxicos. O sea, es muy importante esto de acompañarnos y, como vos bien decías, el Garraham es un emblema, una casa que recibe a un montón de personas, muchísimas personas que tienen en sus cuerpos estos desechos químicos, estos agrotóxicos, estos venenos, por la ambición desmedida de un montón de personas que creen que tienen el poder para hacer lo que se les canta. Bueno, es acompañarnos y permitime en este espacio, en esta charla con vos, Mara, y a todos hacer una invitación para acompañar a Sabrina y a tantas personas que sufren la contaminación, no solamente en Pergamino, como vos bien decías, Mara, en todo el país, justamente por estos plaguicidas, por estos venenos. Abrazo desde ya, hacerle llegar mi solidaridad, mi abrazo a todos los luchadores del territorio argentino. Qué bueno la labor que están haciendo, porque en realidad están haciendo es una red uniendo, dando voces a las luchas de todo el país, y eso es hacer una red. Así que buenísimo, muy bien lo que están haciendo. Y entonces, por medio de ustedes, aprovecho la oportunidad, la ocasión que me dan para abrazar, solidarizarme con todas las luchas de todo el país y todos los luchadores que están poniendo el cuerpo cada día en defensa de la vida nomás. Muchísimas gracias, Mara. Te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente. Gracias. Hablamos con Mara Puntano, ella es abogada de algunas comunidades de Salta y nos hablaba de esto, de redes, y bueno, es muy difícil no conmoverse, Marcela. Sí, agregando a lo del juicio que están llevando a cabo en Rosario, están solicitando no colaboración, el alias es causa.pergamino, porque ellos se sustentan el juicio ellos, ¿no? Y tienen todos los traslados desde Pergamino a Rosario, los hospedajes cuando tocan
2 días seguidos y bueno, todo lo que conlleva un traslado, ¿no? Y bueno, no solo si podés aportar a la causa está buenísimo, sino también ser correos veloces, poder llevar esta información, compartirla con otros y demás, como vos bien decías, seguir el juicio que el medio La Retaguardia lo transmite en vivo cada audiencia, y es una forma también de acompañar y compartir ese juicio con otros, ¿no? Porque como vos decías, Willy, es un juicio histórico, ¿no? Es algo que va a ser un antes y un después, porque es el primer juicio, ¿no? que condena, que acusa, ¿no? A los fumigadores, y que bueno, viendo el juicio uno dice, bueno, a ver, a la vista están los resultados de lo que hace una fumigación, ¿no? No solo en Pergamino, sino en todo Buenos Aires y en cada lugar de nuestro territorio argentino. Aymara nos decía en Salta también y en un montón de lugares, ¿no? Nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas de Exaltación Salud, que ahí en Exaltación de la Cruz también llevan una lucha enorme hace muchísimo tiempo, en Santa Fe, en Córdoba, en tantos lugares. Esto que habla Mari dice, bueno, visitemos las guardias de los hospitales para saber, para ver esas personas que caen enfermas producto de todo lo que desechan las corporaciones. No es una negación, hacíamos una publicación hace muy poco de Juan Diego de Somos Monte Chaco, no es una negación porque sí. Es mirá, están contaminando, están enfermando, se están llevando la guita, nadie sabe dónde va la guita, nadie investiga absolutamente nada. Detrás de las actividades extractivistas se esconden otras cosas mucho más graves todavía. Entonces no es una negativa porque sí, sino hay un montón de fundamentos, sobre todo científicos, como se está viendo en este juicio por contaminación ambiental en Pergamino, que tenemos nuestra amiga amada Sabrina Ortiz ahí batallando con todo, ella y un montón de vecinos y vecinas con temores por amenaza. Eso también es importantísimo resaltar. Hay amenazas, hubieron amenazas en algunos momentos. Hay gente que no ha querido hablar en alguna oportunidad. Aprovecho para saludar a alguien que nos está escribiendo desde México, Ana Merino, y nos dice, Mecorot en México también está. Entender que no es una lucha de Salta, no es una lucha de Mendoza, no es una lucha de Chubut, es una lucha Palestina, de toda la región, de Palestina, no es una lucha. Matar no está bien. Hasta el próximo bloque, porque tenemos mucho más ecológicamente, estamos acá en Radio Parque Vida. El agua es del pueblo, nunca al revés. Qué linda canción, Marcela. Gracias por traerla, gracias a Lucas por pasarla. Y tenemos ya la comunicación telefónica, porque estás así, a mil, como siempre. Y vamos a hablar con Jonathan Valdivieso a propósito de esta posible modificación de la ley de glaciares, pero tenemos también otro tema muy interesante, pero vamos por parte. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a vos por hablar con nosotros, gracias por tomarte este tiempo, y es fundamental esto de saber cómo encarar una audiencia. Bueno, contanos de qué se tratan estos talleres, contanos, bueno, cuándo van a ser, porque es muy necesario para todos los ciudadanos que desconocemos qué hacer en una audiencia pública. Bueno, la audiencia pública que estás haciendo referencia es una convocada por la Cámara de Diputados, ¿no? Para que la ciudadanía pueda expresarse con relación al proyecto que quiere modificar la ley de glaciares. Esta audiencia pública no genera ningún tipo de consecuencia a la ciudadanía en el caso de que se inscriba y no pueda participar, porque siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué sucede si me inscribo y luego no participo? Si hay algún tipo de sanción. No hay ningún tipo de sanción, son obviamente gratuitas. Y el único requisito es que se tiene que inscribir en un formulario que fue publicado y está en la página de la Cámara de Diputados. Completando ese formulario, ya la persona tiene derecho a una audiencia pública. Ahora está ocurriendo un fenómeno que era previsible por la importancia que estamos discutiendo, ¿no? Estamos discutiendo el agua dulce de la Argentina, que
la Cámara de Diputados solamente había dispuesto 2 días para audiencias públicas. Aproximadamente esos 2 días daban una capacidad de personas hablando de 200 personas. Y ya llevan inscriptas más de 50.000 personas en todo el país. Por lo tanto, la Cámara de Diputados, las 2 comisiones que están tratando este proyecto, los presidentes de las comisiones decidieron realizar una modificación de forma unilateral y para nosotros de forma ilegal de cómo se va a desarrollar la audiencia pública. Hasta el momento, cuando salió la primera convocatoria, la audiencia pública se iba a desarrollar un día de forma presencial y un día de forma virtual, de forma sincrónica virtual. Ahora lo que decidieron estos 2 presidentes de las comisiones es limitar solamente la participación oral a los primeros inscriptos de cada una de las provincias. Es decir, estas 200 personas se van a dividir en las 24 provincias y van a elegir a los primeros inscriptos. Y el resto de la ciudadanía se va a presentar, tiene el derecho de presentar su ponencia de forma escrita o grabarse un video y enviar su video. Bueno, esto constituye una ilegalidad, porque la convocatoria originaria, la convocatoria que se realizó en el boletín oficial, estaba convocando a una audiencia pública a otra forma de participación ciudadana, ¿no? La Cámara podría haber dicho, convocamos a una instancia de participación ciudadana, que se puede hacer enviando una ponencia por escrito, enviando un video, y nosotros vamos a elegir quiénes hablan. Pero no hicieron esa metodología, convocaron una audiencia pública. Entonces establecer que van a tener derecho a participar solamente los primeros que van a hablar en audiencia pública es una discriminación sin sustento legal, ¿no? Porque en la convocatoria no decía que únicamente iban a poder hablar los primeros que se inscribían. La convocatoria decía toda persona que se inscriba va a tener derecho a participar. Y además, esta modificación no la hace el conjunto de las 2 comisiones. La modificación la realizan los 2 presidentes únicamente. Que estamos hablando de un acto totalmente con ausencia de competencia. No hay ninguna norma, ni el reglamento de la Cámara de Diputados, ni el propio reglamento que se dio para esta audiencia pública, que otorga a los 2 presidentes de las comisiones realizar una modificación de forma unilateral de una metodología de participación que no fue la autorizada. Y esto implica una clara violación al Acuerdo de Escazú, que es el que regula la democracia participativa ambiental, donde una vez que se oficialice, se comunica una forma de participación, que en este caso es la audiencia pública, no se puede dar marcha atrás, no se puede modificar esa instancia de participación a conveniencia de quienes convocan, ¿no? En este caso, como vieron que la conveniencia es que no participe la ciudadanía, porque son muchos, listo, restringimos y modificamos el sistema de participación. Eso es totalmente inconstitucional y viola también tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, y nosotros estamos elaborando una acción judicial justamente para presentar y garantizar que todas las personas inscritas puedan hacer uso de su derecho a participar en esta audiencia pública. Como parte de esta defensa de la democracia participativa ambiental, también estamos organizando unos talleres, ¿no?, para hacer más simple y más llano para la ciudadanía de qué trata la modificación de la ley de glaciares. Algo que debería hacer también la propia Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados convoca a la audiencia pública únicamente con la ley, sin ningún estudio, sin ningún tipo de fundamentación, sin ninguna explicación de qué implica los cambios, cuáles son los cambios, ¿no? Bueno, esa falta de explicación que debería venir desde la autoridad que está convocando a la audiencia pública, nosotros vamos a tratar de suplirla, aunque no debería ser así, con estos talleres, ¿no?, donde especialistas de distintas miradas, desde la biología, desde los ecosistemas, desde los químicos, desde las políticas del agua, desde lo jurídico, van a intentar traducir las intenciones y el contenido de esta reforma de ley de glaciares para toda la ciudadanía, ya sea personas que se hayan inscrito o personas que no se hayan inscrito todavía a la audiencia, puedan entender las implicancias de esta reforma. Importantísimo conocer qué es lo que se defiende y qué es lo que se propone desde el gobierno nacional. Jonathan, una pregunta desde la absoluta ignorancia. Ante la cantidad de gente que se está y que se sigue inscribiendo en esta audiencia pública, ¿qué posibilidades habría, insisto, desde la ignorancia, que surja un pedido de la ciudadanía que haya un plebiscito?
Las posibilidades están, obviamente depende de una decisión política mayor, porque depende de una aprobación del Congreso, ¿no? A través de una ley. Esta iniciativa de la audiencia pública es una iniciativa que surge de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Recursos Naturales. Es una facultad que tiene por reglamentación de la Cámara de Diputados que las comisiones pueden convocar audiencias públicas, que obviamente no son vinculantes, ¿no? Así que esa convocatoria hasta surgió de estas dos comisiones. Si se quiere avanzar con una participación institucionalizada de mayor jerarquía, como es un plebiscito, que puede llegar a ser vinculante, se tendría que aprobar una ley del Congreso. Como están las cuestiones políticas por ahora, yo creo que es algo oportuno que se debería hacer, ¿no? Siempre favorable impulsar la mayor participación ciudadana en un tema tan importante como lo vemos nosotros, que es la reforma de la ley de glaciares. Políticamente me imagino que será mucho más complicado, ¿no? Porque si ahora están tratando de restringir la participación ciudadana, no creo que una alternativa que buscan sea mayor participación, sino lo contrario. Sí, justamente mi pregunta tenía una cierta intención porque al ver la cantidad de personas que están interesadas porque quieren hacerse presentes, ya sea virtual o de forma presencial, en esta audiencia, digo, se va incrementando y es necesario porque se trata del futuro del agua dulce, del futuro de los recursos hídricos de todo nuestro territorio. Cuando empezás a compartir la información, empezás a leer un poquito más de qué se trata, cuál sería la negativa de aprobarse, de modificarse, como nos decía hace un ratito Mara Puntano, es una derogación encubierta, que eso también es muy importante tener en cuenta. Yo creo que mucha más cantidad de personas van a querer participar, porque no estamos hablando de algo menor, sino estamos hablando del futuro del agua. Sí, hay como dos cuestiones muy esenciales, ¿no?, que están en juego. Uno es, obviamente, que esto implica dejar a la absoluta discrecionalidad de las provincias la protección de estos ecosistemas tan importantes, ¿no?, como el ambiente periglaciar. Decisión de la provincia que decimos arbitraria porque sabemos que estamos en un contexto de corrupción generalizada en el país, ¿no?, de estructuras corruptas dentro de los gobiernos que ceden constantemente a las presiones económicas. Así que la arbitrariedad implica que en toda la provincia van a ganar las corporaciones económicas. Eso implica la fragmentación de la protección de los glaciares y solamente periglaciares en las provincias, ¿no? Actualmente hay una ley que establece un presupuesto mínimo que estableció la intocabilidad de los glaciares y el ambiente periglaciar. Ahora se quiere dejar esa ambigüedad y se quiere dejar la protección a la discrecionalidad de la provincia, que, como bien decías, implica una derogación encubierta porque va a terminar ganando las corporaciones. Y ese es el segundo punto, ¿no? No solamente es que estamos en discusión la protección del agua dulce, la protección de estos ecosistemas, sino también estamos en la discusión de qué es lo que va a terminar imperando en la regulación del ambiente y de las economías regionales, ¿no? Si el poder económico o la voluntad de las poblaciones y la protección del ambiente. Porque esta reforma tiene ese sustrato, no es una reforma que parte de ciertos conocimientos científicos que han cambiado. Es una reforma que la está pidiendo las grandes corporaciones. Y es una reforma que en cierta forma implica que la sujeción de nuestras políticas ambientales, sociales y económicas y las políticas de desarrollo van a quedar sujetas a las corporaciones, en este caso mineras, ¿no? Es una decisión, queremos que eso suceda, queremos que eso sea una política y una forma de conducta estatal hacia futuro, o realmente queremos que las comunidades y los argentinos y argentinas pensemos en el desarrollo más pensando en nuestro bienestar y en el desarrollo que concibamos, y no solamente en los intereses económicos de corporaciones mineras transnacionales, ¿no? Así que no solamente está en juego la protección de estos ecosistemas, sino también, en cierta forma, el destino económico y ambiental del país. Clarísimo, Jonathan, como siempre. Y decíamos hace un ratito cuando te presentábamos que tenemos otro tema
que es de nuestra vecindad prácticamente, porque estamos hablando de lo que sucedió con un edificio acá en Parque Patricios. Tenemos vecinos, de hecho yo tengo una persona a quien aprecio mucho, que justamente vivía hasta hace poco en ese edificio de Parque Patricios, que bueno, que ha presentado algunas irregularidades, pero nos gustaría que vos desde tu visión súper analítica y teniendo los conocimientos necesarios para poder explicarnos qué es lo que pasó, nos cuentes un poquito. Bueno, el derrumbe de Parque Patricio es el claro ejemplo donde hay una conjunción de malas políticas estatales y el no control de la construcción privada. Este complejo habitacional de la Estación Buenos Aires era un proyecto que estaba inmerso dentro de la política que se llamó Procrear, ¿no? Que era una política del Estado Nacional en las gestiones anteriores. Era una política bastante compleja donde, por ejemplo, la administración de la política de Procrear, que era que ponía suelo urbano para la construcción de viviendas sociales, la administración estaba a cargo de un fideicomiso. Y el que administraba ese fideicomiso era un banco privado, el banco hipotecario, cuyo dueño es Eduardo Einstein. Así que ya era medio raro, ¿no? El terrateniente urbano de Argentina administraba un fideicomiso para viviendas sociales. La construcción la realizaban empresas privadas licitadas por este fideicomiso, en este caso la empresa era Constructoras Sudamericanas, Consud. El financiamiento de las hipotecas de las familias que accedían a esas viviendas construidas la realizaba el Banco Ciudad, no un banco nacional, sino el Banco de la Ciudad, realizaba ese financiamiento, y la selección, la adjudicación de las familias a los edificios y qué familias iban a poder comprar esas viviendas, la realizaba el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que vemos que era una política muy compleja por los actores. Estaba el Estado Nacional, un fideicomiso administrado por un banco privado nacional, un financiador que era un banco de la ciudad, un adjudicador que era una entidad, un organismo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo eso me enjunge, no funcionó porque a las familias hace 6 años le dieron la vivienda y hasta el día de hoy no tenían final de obra. Entonces algo raro pasaba, ¿no? Que no consiguieron final de obra. Generalmente en el mercado inmobiliario, cuando uno compra una vivienda de un edificio nuevo, suele mudarse sin que esté final de obra, pero el final de obra aparece a los meses, al año a lo sumo, y a partir del final de obra te escrituran. Y puedes organizar la vida del consorcio con un reglamento de copropiedad aprobado, ¿no? Y designar un administrador, etcétera, ¿no? Todo en regla. Bueno, aquí pasaron 6 años, no pudieron escriturar, porque no tenían el final de obra y no tenían aprobado el reglamento de copropiedad, por lo tanto tampoco estaba organizado formalmente el consorcio. Eso pasado 6 años, así que ya había un gran problema de que algo estaba funcionando mal, ¿no? Para que no tenga final de obra es que algo sucede. Y además, apenas se mudaron, empezaron las denuncias de las filtraciones que tenían los edificios, ¿no? Eso también tendría que haber llamado la atención. Y en segundo lugar, problemas como los informó recientemente un informe de bomberos, problemas de constructibilidad de cómo se hicieron la construcción de ese estacionamiento que terminó derrumbándose, que dijeron, como era ostensiblemente predecible, que se podía haber evitado este derrumbe, ¿no? Así se hubiesen tomado en cuenta todas estas cuestiones que estoy comentando y que eran alertas, alarmas para que funcionen los estados, se podía haber evitado. Así que estamos justo en un claro ejemplo, en un paradigma de cuando no hay control de las construcciones, cuando no se hace caso omiso a las alertas, terminan estas grandes tragedias o catástrofes que afectó la vivienda de 170 familias que no sabemos cuándo van a volver, porque justo ahora estamos hablando con algunos ingenieros que están participando, analizando lo que ha ocurrido, y la estructura derrumbada era solidaria con la del edificio, es decir, no eran dos estructuras independientes. Y hacer solidaria ya implica que hay una envergadura mayor de intervención que se tiene que hacer antes de que esos edificios sean seguros. Y estamos hablando de meses, quizás años, hasta que las familias puedan volver. Frente a esa situación descubrimos otra situación también grave en la ciudad. La ciudad no tiene un plan de contingencia o un plan de emergencia para estas situaciones, ¿no? La ciudad, cuando se vio atravesada por esta situación, y se lo venimos denunciando esto desde que hubo las grandes inundaciones en 2013 donde murieron 8 personas, que la ciudad no tenía un plan de contingencia, no sabía cómo actuar frente a estas situaciones. Bueno, acá encontramos un derrumbe de 160 familias y el gobierno no sabía cómo actuar. Recién, a raíz de un amparo colectivo que presentamos, tuvo que salir Jorge Macri, y que la justicia nos dio la razón,
tuvo que salir Jorge Macri a anunciar que él iba a garantizar hoteles, por lo menos para esa noche a las familias. Las familias de las 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde no tenían ningún tipo de certeza de dónde iban a pasar la noche. Así que bueno, a ese nivel nos referimos a que había un plan de contingencia, y hasta el día de hoy las familias están siendo mudadas hasta 3-4 días de un hotel a otro, sin que haya una política para garantizar una vivienda más estable a las familias. El gobierno y la empresa no quieren admitir, no dan información a las familias de que esto va a durar mucho tiempo, porque eso implicaría que ya se tiene que poner el gobierno junto con la empresa a buscar soluciones alternativas a los hoteles más estables, donde las familias puedan vivir, no estén mudándose cada 3-4 días, o estén hacinados en casas de familiares, o tuvieron que irse o estar pagando alquileres temporarios a costos altísimos. Esa es la situación grave que están viviendo las familias, muy lamentable, muy trágico, en un contexto de inicio de clases, de personas con enfermedades, con discapacidad, con toda la angustia del sueño de la casa propia que se derrumba, ¿no? Que no saben cuándo van a volver, con una hipoteca que todavía no van a tener que continuar pagándola, ¿no? Se suspendió el pago de la hipoteca por lo menos hasta mayo, pero tampoco hay certeza de que no la van a seguir pagando, lo cual también tendría que ser una otra certeza que el gobierno debería dar, ¿no? Decir, no van a pagar la hipoteca hasta que no vuelvan a sus casas. Bueno, tampoco se atreven a decir eso, que es lo que correspondería, ¿no? Porque si no, la familia va a tener que estar pagando un alquiler, van a tener que estar pagando la hipoteca en este contexto de crisis económica. Así que bueno, es solamente alarmante, estamos notando realmente deficiencia por todas partes, y en el medio de las familias que han perdido su vivienda. Clarísimo, Jonathan, gracias. Y una cosita, yo te escuchaba recién y hubo una parte de todo lo que vos nos estabas contando y explicando respecto de este derrumbe en Parque Patricios, y dijiste algo que yo lo relacioné con la ley de glaciares. En manos de privados. ¿A quién se le reclama y quién responde? Bueno, vemos acá en un ejemplo con un edificio qué es lo que sucede muchas veces cuando te dicen todo tiene que estar en manos de privados porque va a ser mucho mejor. Esto es lo que podría pasar también si lo llevamos al caso, permitime la comparación, mucho mayor, en una dimensión mucho mayor, respetando obviamente a estas 160 familias, pero mucho mayor teniendo en cuenta que está en juego cada territorio donde están los glaciares. Esto es muy importante para mí, para nuestros oyentes, nuestras oyentes. Creo que reflexionar cuando decimos de esto se va a hacer cargo tal corporación, de esto se va a hacer cargo tal banco, de esto se va a hacer cargo tal empresa, porque en realidad cuando hay un inconveniente, después la gente queda lamentablemente con esta incertidumbre de las que vos nos hablas. No sé si me fui muy por las ramas en esta comparación, pero me parece muy emblemático. Sí, no es alejada la comparación, porque es lo que sucede en Argentina. El problema no es ni el privado, por sí solo, ni tampoco el Estado, ¿no? Repito, para mí el tema es la corrupción. Hay una corrupción estructural donde los privados sin control, obviamente, van a tender a realizar las obras en este caso, o las explotaciones mineras en el otro caso, abaratando los costos. Y en el caso de explotaciones mineras va a implicar destruyendo el ambiente, contaminando el agua. En el caso de las construcciones, construyendo con poca calidad, abaratando el tema de los materiales, ¿no? O contratando gente no tan capacitada que construye mal. Entonces, es la rentabilidad, ¿no? El privado sin control va a tender a la rentabilidad. Y el Estado se sujeta a eso, no por voluntad propia, no por ingenuidad ni eficacia, sino por corrupción. Ya creo que pasamos la etapa donde uno puede decir que el Estado es ineficiente porque no controla. El Estado no controla cuando hay dinero de por medio, ¿no? Si no, es bastante eficiente para otras cosas. Entonces, cuando hay dinero de por medio, que es la corrupción estructural generalizada que tenemos, no funciona absolutamente nada, ¿no? No funcionan los privados, no funciona el Estado, y eso es justamente lo que tenemos que plantear. Yo lo planteo con respecto a la reforma de la ley de glaciares, porque es justamente eso que estamos viendo, ¿no? Hay un lobby empresarial que no tiene en cuenta el bienestar económico del país o la cuestión ambiental, sino que tiene en cuenta la rentabilidad y tiene su suficiente poder donde gobernadores, diputados y senadores
se someten a ese poder económico, ¿no? Hay una definición que incluso más allá de si hay retornos o no hay retornos, hay una definición a nivel internacional que es de la Convención contra la Corrupción, que es cada vez que desde el Estado un funcionario público gobierna, toma una decisión en favor de un privado y no en favor del bien común, es corrupción. Después podrán hacer porque ese favor a un privado fue por retorno, fue por otras cuestiones, fue por apoyo político, etcétera. Pero cuando se toman decisiones sin tener en cuenta el bien común y se tienen en cuenta bienes privados o de unos pocos, es corrupción. Y eso es lo que sucede constantemente con estos gobiernos y con los gobiernos provinciales también, y por eso también es por cual quieren fragmentar la competencia de la ley de glaciares, ¿no? Para que sean estos gobiernos sujetos a las corporaciones económicas los que terminen decidiendo qué es un ambiente periglaciar y qué no. Que todos sabemos la respuesta. En aquellos casos donde las corporaciones quieren explotar, van a terminar diciendo que los ambientes periglaciares no tienen relevancia hídrica y que se pueden destruir. Esa es la situación que estamos discutiendo actualmente. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias, muy claro, nos quedó esto que está sucediendo en ambos temas, así que nuevamente el tiempo que te tomaste para explicarnos y para contarnos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente para vos. Hablábamos recién con Jonathan Valdivieso, él es abogado especializado en derechos humanos y en cuestiones ambientales y urbanas. Y además, bueno, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento. Realmente fundamental esto, Marce, porque es necesario entender que, digamos que el denominador común es el interés, son los intereses económicos que priman y que bueno, y que hay toda una estrategia que nos hace estar muy atentos a lo que sucede en todo el territorio, porque cuando decimos la ciudad de Buenos Aires no está alejado de lo que sucede en Salta, en Misiones, en Mendoza, en San Juan, en Chubut, no estamos nada alejados. Tenemos un ejemplo, 160 familias que tienen que ser trasladadas y hospedadas en hoteles y que no hay una certeza de lo que va a suceder con sus propiedades, con esas propiedades con las que soñaron. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida en FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida, en FM 105.9. Podés escuchar y ver Radio Parque Vida y toda su programación en la www.parquevida.com, en el canal de YouTube, descargándote la aplicación TuneIn. Podés escuchar y ver los programas de Ecológicamente en @ecológicamente_ok, YouTube e Instagram, y podés dejar mensajes, llamar por teléfono durante toda la semana, todos los programas, en el 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. El contestador es el 49 12 1059, así de rápido porque la productora tiene que contar al respecto de la ley de glaciares. Sí, y quedó como que, viste, como que no sabía que ibas a hablar. Bueno, hablábamos recién con Jonathan Valdivieso y él hablaba de estos talleres virtuales que se van a estar dando este lunes 16 a las 19:30 horas y el miércoles 18 a las 18 horas. Se van a transmitir por Zoom, pero se van a hacer por Zoom, pero va a haber una transmisión también en YouTube del Observatorio de la Ciudad. Así que si no tenés acceso para contactarte, para sumarte en el Zoom, puedes hacerlo por el YouTube Observatorio de la Ciudad, que es fundamental estar sabiendo, ¿no? Estar informado. Así que te invitamos a que puedas sumarte. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a repasar, porque me parece que estamos en tiempos donde tenemos que conocer lo que defendemos. En el artículo 1 de la Ley de Glaciares dice: su objeto
La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público. En el artículo 2, definición, dice: a los efectos de la presente ley se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable que fluye lentamente con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico, en la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. Importante conocer, metete, ponete a leer la ley de glaciares, la 26.639, la podés ver, te la podés descargar, podés entender qué es lo que estamos defendiendo. Recursos hídricos, no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Esto de la autonomía de las provincias, como nos decía Jonathan, de tomar esa decisión y decir, bueno, no, como dijo alguno que lo mencioné el sábado pasado, son rocas congeladas a tanta altura que no sirven para nada. Tremendo. No son rocas congeladas, y si así lo fueran, nadie tiene la potestad para destruirlas, y mucho menos por intereses económicos, por corrupción, como nos dijo Jonathan, por lo que sea. Si no es para el bien común, si no es respetando la naturaleza y conviviendo con ella, como aprendemos de todas las comunidades de nuestro territorio y de los territorios de los hermanos países que tenemos en esta región, en esta hermosa región, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil. Y digo Bolivia y me acuerdo, y ya terminamos, Marce, pero me acuerdo de eso que escuchamos de Enrique Dussel cuando dice: si Europa tuviera que devolverle a Bolivia todo el oro que le sacó, vamos a decir le sacó, que le hurtó, no podría financiar esa devolución nunca jamás. Bolivia es un país que tiene regiones donde hay mucha pobreza. Sin embargo, ese oro, desde hace muchísimos años, se lo llevaron. No solamente ahí. Insisto, esta es una región con un montón de bienes comunes. Lamentablemente, por diferentes motivos, de esos bienes comunes nunca pueden disfrutar ni las comunidades ni los pueblos, que cuidan muy bien la naturaleza y sabrían cómo hacerlo. ¿Cómo la pasaste, Marce? Muy bien. Lucas, bueno, nos vamos bastante bien. 21 a 24. Bueno, la productora revoleó los ojitos. Está saliendo, ese revoleo salió, es una retada encubierta. Bueno, muchas gracias a vos por hacernos compañía. Gracias a la gente de México que nos estaba escuchando y nos estaba viendo por el canal de YouTube. Agradecemos a todos, a todas, y sigamos abrazándonos, caminando, aprendiendo, cuidando, queriendo, amando la creación. Muchas gracias. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquisán, buenos pensamientos, un manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes.